Bajo un cielo profundo salpicado de estrellas, con la luna llena brillando detrás como un farol silencioso, Rena sostiene con firmeza la mano de Siepu. Su figura etérea, suspendida en el aire, resplandece bajo el tenue fulgor lunar, mientras sus cabellos plateados flotan suavemente como si la noche misma los acariciara. Su mirada, serena pero decidida, se clava en él con una mezcla de urgencia y calma. «Agárrate fuerte», dice. Su voz casi se confunde con el susurro del viento. Siepu, con el rostro perlado de sudor, levanta los ojos hacia ella. A pesar del vértigo y la incertidumbre del momento, hay algo en su expresión que revela más asombro que miedo. Su voz, apenas un murmullo entre la tensión del vacío, brota con una mezcla de incredulidad. «Estamos cayendo. ¿Estás bien?», pregunta él. En medio de la caída, la energía que antes fluía como un río firme y cálido a su alrededor, comienza a disiparse. «Mi poder mágico se ha agotado», susurra Rena, incrédula, como si la confesión se escapara de sus labios antes de comprenderla del todo. La frase cae con más peso que ellos mismos. Ese instante, fugaz pero intenso, se congela como un suspiro contenido entre el temor y la impotencia. La magia que solía envolverla con seguridad ahora vacila. La distancia entre sus manos no es solo física, es el reflejo de un destino que amenaza con quebrarse en pleno vuelo. Siepu, justo debajo, pierde altitud rápidamente. Su cuerpo cae sin resistencia, mientras extiende un brazo hacia ella, no por salvación, sino por instinto, como si pudiera aferrarse a ese último suspiro de magia que aún brilla tenuemente en el aire. A su alrededor, los árboles se alzan como sombras expectantes, y el resplandor de la caída dibuja líneas de luz que cruzan el bosque como cicatrices. El momento se vuelve inevitable, la magia ha cedido, y ahora la realidad toma el control. La caída continúa. Pero no es solo una caída física. Es la caída del velo de lo imposible, del poder que parecía eterno, de la certeza. Como dos cometas vencidos por la gravedad, Rena y Siepu caen entre hojas que se desprenden, flores que se estremecen y ramas que se apartan, incapaces de detener lo inevitable. El mundo se inclina, gira, pierde eje por un instante eterno. El cuerpo de Rena, girando con gracia involuntaria, deja tras de sí un rastro de telas flotantes y cabellos de plata, como una constelación desplomándose del cielo. Siepu, por su parte, desciende con los ojos cerrados, como si su mente aún intentara comprender lo imposible de todo aquello. Su figura, envuelta en el blanco de su atuendo, contrasta con el azul profundo que lo rodea, como si aún no perteneciera del todo a ese mundo. El impacto no fue solo contra el suelo, sino contra la realidad misma. En el instante final, Siepu actúa por puro reflejo. Sus brazos rodean a Rena con fuerza, envolviéndola en un escudo humano. Las hojas vuelan como fragmentos de un recuerdo desordenado, y el bosque se convierte en una pista de aterrizaje improvisada, llena de sobresaltos y sacudidas. Sus cuerpos ruedan por el suelo envueltos en una danza caótica, entre destellos de polvo, dolor y sorpresa. Rena se aferra a él con los ojos cerrados, confiando ciegamente en ese último gesto de protección. La fuerza del golpe se disipa en rebotes que parecen no tener fin, hasta que el silencio comienza a imponerse. «Uf», escapa de los labios de Siepu, mientras el último giro los deja finalmente en reposo. Y allí quedan, uno sobre el otro, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a un ritmo desbocado. El cielo, que hace solo unos segundos parecía tan lejano, ahora los observa en calma desde lo alto, como si los hubiera devuelto a la tierra justo a tiempo. El silencio posterior al impacto se rompe apenas por un suspiro entrecortado. «Uf», deja escapar Siepu, aún con el cuerpo tenso y la respiración entrecortada. Rena permanece sobre él, su cabello cayendo como una cortina de luz sobre su rostro. No hay gritos, ni sobresaltos. Solo el calor de un contacto inesperado y la suave presión de su abrazo, que ahora parece menos una reacción de supervivencia y más una pausa suspendida en el tiempo. Los ojos de Siepu, aún aturdidos, se abren lentamente y se encuentran con los de Rena. En ese instante, la tensión da paso a algo distinto. Una corriente sutil, imperceptible, que no proviene de la magia, sino de lo humano, de lo repentino, de lo inevitable. Ella lo observa con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Sus dedos, delicadamente posados sobre su mejilla, contienen una suavidad que desarma.
Sus labios se entreabren, pero solo alcanzan a pronunciar. Tú. No hay reproche ni juicio en su tono. Solo un estremecimiento callado. Como si en medio del caos, el mundo les hubiera concedido un instante para mirarse de verdad. Y en esa mirada, hay algo más que agradecimiento. Hay un vínculo que comienza a revelarse, silencioso, inesperado, pero imposible de ignorar. Sus palabras, suaves pero firmes, lo envuelven como un manto de alivio. No estás herido. Ya estás a salvo. Siepu, aún tumbado sobre el césped húmedo, entreabre los labios con una mezcla de agotamiento y consuelo. Entonces, está bien. Minutos después, el entorno comienza a revelarse en su extrañeza. Rodeados de lápidas antiguas, caminos apenas visibles y árboles que se aferran a las sombras, el lugar parece suspendido entre dos mundos. Este lugar parece un cementerio en la ladera, en las afueras de la ciudad, dice Rena, mientras se incorpora lentamente, sus ojos recorriendo el paraje con cautela. Pero aún dentro de los límites urbanos. La magia se ha desvanecido, pero no el misterio. Y aunque sus pies ya tocan tierra firme, algo en la expresión de Rena indica que aún no han llegado a destino. La noche los envuelve con una calma que contrasta con todo lo vivido. Entre árboles silenciosos y luces flotantes, el mundo parece contener la respiración una vez más. Frente a una lápida adornada con flores blancas, Rena se detiene. Sus dedos recorren la superficie fría de la piedra, como si buscara algo más allá de las palabras escritas. No hay lágrimas, pero su mirada está cargada de un peso que no necesita voz. Siepu, aún procesando todo lo que han atravesado, se incorpora y la observa. Hay algo distinto en su tono ahora. No es el del divulgador curioso ni el del joven atrapado en un mundo desconocido. Es el de alguien que ha empezado a comprender. Ahora que salimos de la prisión, pregunta con seriedad, ¿qué piensas hacer? Pero la pregunta no es solo para ella. También es para él. Para ambos. Porque en ese instante, los dos entienden que, aunque hayan escapado de las cadenas visibles, lo que viene ahora es aún más incierto. Yo quiero, susurra ella, apenas audible, como si temiera romper el silencio que la rodea, volver a casa. La frase queda suspendida en el aire, simple pero profunda. No se trata solo de un lugar físico, sino de una necesidad íntima, volver a algo perdido, a una certeza, a una vida que ya no es la misma. Siepu baja la mirada con aire pensativo, como si repitiera las palabras de Rena en su cabeza. Volver a casa. Susurra casi para sí mismo, pero enseguida levanta la vista, seguro de su siguiente frase. Tienes que quedarte conmigo, proclama Rena. No lo dice como una orden, ni como un ruego. Es una afirmación serena, sin dramatismos, nacida de una convicción silenciosa. El aire entre ellos se vuelve denso, no por tensión, sino por la seriedad que emana de Rena. Sin moverse del lugar, eleva su mirada y declara con total claridad. Según el Reglamento de Manejo de Bestias Invocadas, capítulo 2, artículo 21. Sus ojos, firmes pero no fríos, se clavan en Siepu. Hay una determinación en su voz que no deja espacio para interrupciones. Las bestias invocadas deben ir atadas por su invocador cuando salen. Y si muestran una clara tendencia agresiva, deben llevar bozal. Sus palabras caen como un balde de agua sobre él. No lo está acusando, pero sí recordándole que, en su mundo, hay reglas. Y esas reglas, al parecer, también lo incluyen a él. Siepu queda en silencio. No porque no tenga respuesta, sino porque no esperaba ese tipo de respuesta. Su intención, tan directa como honesta, de tenerla a su lado, fue recibida con burocracia. En el fondo de su mirada se dibuja una mezcla de sorpresa y resignación. Pero no hay enojo. Solo la comprensión silenciosa de que Rena sigue siendo un enigma que no se deja domar tan fácilmente. Siepu da un paso atrás, incrédulo. Señala su propio pecho, como si necesitara reconfirmar que efectivamente está despierto. ¿Yo? ¿Bestia invocada? ¿Y además con correa? La pregunta flota en el aire como una chispa entre dos fuegos opuestos. Desde la distancia, la figura de Rena permanece firme, serena, inexpresiva. Como si sus palabras hubieran sido tan naturales como hablar del clima. Siepu observa la lápida entre ambos. Todo en ese lugar parece serio, solemne, menos esa afirmación.
Se lleva una mano a la cabeza, exhalando en un gesto mezcla de resignación y desconcierto. ¡Qué lástima! La chica es bonita, pero parece que no le funciona bien la cabeza. Murmura en voz baja, como si intentara convencerse de que todo esto no es más que un malentendido temporal. Como si el mundo de Rena, regido por leyes, invocaciones y jerarquías extrañas, no pudiera tocarlo por completo. Pero la noche sigue en calma. Y la distancia entre ambos, aunque breve, se hace sentir como un abismo de lógica enfrentada con convicción. Los ojos de Rena brillan con una calma firme, casi etérea, pero hay algo más profundo en su voz esta vez, una seriedad que corta el aire como un cristal frío. Tú fuiste invocado por mí. Si yo muero, tú también mueres. Sus palabras no son una amenaza, ni un chantaje. Son una declaración inevitable. Como una ley escrita en un lenguaje que Siepo aún no comprende, pero que no puede ignorar. Él se queda en silencio. Por primera vez, la gravedad de la situación lo golpea de frente. Ya no es solo una chica excéntrica con un vestido estrellado ni una noche confusa en un cementerio olvidado. Es una verdad ineludible. Su destino está atado al de ella. Una cadena invisible une sus existencias. Y esa cadena no entiende de lógica ni de elección. Solo de consecuencias. El impacto de las palabras de Rena aún no ha terminado de asentarse cuando Siepu, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada, cae en cuenta del alcance real de su situación. Entonces, ¿estoy técnicamente medio muerto? Sus manos se aferran a su cabeza mientras el mundo a su alrededor parece volverse un torbellino de absurdos. La paleta de colores se apaga a su alrededor, como si su cerebro hubiera desconectado temporalmente toda esperanza de entender lo que ocurre. Solo el desconcierto puro de alguien que, hace apenas unos minutos, pensaba que su mayor preocupación era encontrar el camino de regreso a casa, y ahora se entera de que su vida depende literalmente de una chica que lo llama bestia invocada. La brisa nocturna sopla entre los árboles mientras el cielo, salpicado de estrellas, observa en silencio la escena. A lo lejos, una ciudadela resplandece bajo la luz de la luna, indiferente al destino que se teje entre la hechicera y el joven. Rena, de pie junto a la lápida aún fresca, mira hacia el horizonte con una mezcla de resignación y urgencia. Su voz, casi un susurro, corta la calma de la noche. Más bien, morirás pronto. Siepu guarda silencio, paralizado. El peso de aquellas palabras no es solo por su contenido, sino por el tono con que son dichas. No es una amenaza. Es un hecho. Un destino. Ella baja la mirada, lleva una mano al pecho, sobre el cristal que pende de su cuello, y admite con franqueza. Mi poder mágico se ha agotado. Ya no puedo protegerte. Sus dedos tiemblan ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento. La fuerza que usó para traerlo aquí ha dejado secuelas. Y la advertencia final cae como un telón. Ellas nos atraparán pronto. Silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta. O a una emboscada. Rena baja la mirada, resignada. Sus palabras flotan en el aire como sentencia. No podrá protegerlo, y la muerte se acerca. Pero justo cuando la desesperanza parecía sellarlo todo, una mano cálida envuelve su muñeca. Ella se sobresalta. Sus ojos, sorprendidos, se encuentran con los de Siepu. Ya no hay duda ni confusión en su mirada. Solo decisión. Tu vida me pertenece. Exclama con una sonrisa segura, casi infantil, pero cargada de una promesa inquebrantable. Y sin soltarla, añade con firmeza. No dejaré que nadie te la quite. Por un instante, el viento deja de soplar. El mundo parece detenerse para escuchar esas palabras. En medio de la oscuridad, donde reinaba la incertidumbre y el peligro inminente, se enciende una chispa. Pequeña, pero intensa. No era un contrato mágico. Era algo más poderoso. Un compromiso humano. Siepu no suelta su mano. La toma con fuerza, como si ese gesto pudiera ahuyentar la fatalidad. ¿No querías volver a casa?, le dice con una sonrisa decidida, sin rastro de duda en la mirada. Yo te llevaré. Rena lo observa, descolocada. Su vestido ondea con el viento nocturno, y sus ojos aún reflejan incredulidad, pero también un brillo distinto, esperanza. Pero, responde en voz baja, como quien recita un hecho inevitable, solo se puede salir por la puerta de la ciudad,
y está fuertemente custodiada. Su voz se desvanece en el aire, pero Siepu no se inmuta. Él ya eligió. Y si el camino está bloqueado, lo abrirá a la fuerza si es necesario. Porque por primera vez desde su llegada a este mundo, tiene un propósito. Yo te llevaré a casa, grita Siepu, su voz resonando como un juramento contra el cielo estrellado. Con un impulso decidido, la toma de la mano y la arrastra hacia adelante, desafiando la oscuridad, el miedo y el destino. La luna llena los observa desde lo alto, como un testigo silencioso de una promesa naciente. Ella, sorprendida, apenas alcanza a seguirle el ritmo. Su cuerpo aún duda, pero su corazón ya lo está siguiendo. Y en ese instante fugaz, con el viento acariciando sus cabellos y las sombras de los árboles cediendo el paso, parece que todo es posible. Incluso volver a casa. El silencio de la noche da paso a los primeros rayos del alba. Un cielo limpio, teñido de azul claro y pincelado con nubes suaves, se extiende sobre los tejados de una ciudad desconocida. Las campanas aún no suenan, pero el murmullo del mercado ya comienza a despertarse. Puestos de venta alineados con precisión, figuras cubiertas con capas moradas que se mueven entre las sombras, y una calma engañosa que se extiende por las calles adoquinadas. El sol asciende lentamente, y con él, una promesa de nuevos desafíos. El mundo, por ahora, respira tranquilo. Pero bajo esa calma, algo se mueve. Los adoquines del suelo amortiguan el paso firme de un grupo de guardianas. Sus armaduras relucen con frialdad bajo el sol del mediodía, y cada paso que dan resuena como una advertencia. No necesitan hablar, su sola presencia impone respeto y miedo. A unos metros, Siepu y Rena se deslizan por una calle lateral, intentando mezclarse con la rutina de la ciudad. Rena, cubierta por una capa oscura, apenas levanta la mirada. Su magia, alguna vez radiante, se ve ahora apagada por una barrera invisible que envuelve esta zona. Aquí cerca no se puede usar magia, murmura Rena, intentando mantener la calma mientras disimula con una mano sobre el rostro. Las sombras de las guerreras pasan junto a ellos. No los han notado. Aún no. Pero el ambiente se ha vuelto más tenso. Cada segundo que permanecen allí, es un segundo más cerca del peligro. La ciudad palpita con vida bajo la luz del sol. A simple vista, todo parece cotidiano, pero para Siepu, cada detalle es una revelación. A un lado del camino, un par de hombres descargan pesadas cajas llenas de carne roja. Sus brazos marcados por el trabajo duro, la frente perlada de sudor, y ninguna queja entre los dientes. Mientras tanto, las patrullas están compuestas solo por mujeres. Altas, firmes, armadas y en constante vigilancia. Siepu se rasca la cabeza, desconcertado. Las mujeres son soldados, los hombres hacen trabajo pesado. Da un paso más y observa a su alrededor con la expresión de quien intenta resolver un acertijo imposible. Este mundo es muy extraño, concluye en voz baja, sin poder ocultar su asombro. A su lado, Rena guarda silencio, la mirada baja, oculta bajo su capa. ¿Extraño? Dice con calma, como si fuera una obviedad. Solo las mujeres pueden usar magia. Sus ojos violetas, fríos pero sinceros, se clavan en los de él. Es natural que los hombres obedezcan a las mujeres. Siepu no responde. Por dentro, su mente da vueltas, intentando encajar ese nuevo pedazo de lógica en un rompecabezas que apenas empieza a conocer. Pero Rena no lo dice con soberbia. Lo dice como quien ha crecido con una verdad incuestionable. Y eso es, quizás, lo que más lo impacta. Siepu avanza a paso lento, con las lágrimas cayéndole a chorros por las mejillas infladas. Su expresión es una mezcla de resignación y melodrama. Primero me entero de que estoy medio muerto, murmura con voz entrecortada, y ahora de que mi estatus es inferior al de las mujeres. Detrás de él, Rena lo observa en silencio, sin saber muy bien cómo reaccionar. Él sigue caminando, arrastrando sus emociones como si llevara una mochila más pesada que la que ya cuelga de sus hombros. En su cabeza, todo lo que conocía ha sido invertido, puesto patas arriba. Mientras Siepu y Rena avanzan por la aldea, un ruido metálico rompe la tranquilidad del camino empedrado. Frente a ellos, dos hombres corpulentos forcejean con un lobo gris, lanzándolo con brusquedad al suelo. «Oye, ten más cuidado», grita uno, molesto,
cuando el otro casi pierde el control del animal. Un cubo rueda por el suelo, haciendo eco entre las paredes de piedra. El lobo gime, y su cuerpo tiembla levemente. Siepu se detiene en seco. Una mezcla de incomodidad y desagrado se dibuja en su rostro. Algo en esa escena le golpea más fuerte de lo esperado, aunque no logra entender por qué. Rena, sin decir palabra, simplemente lo observa de reojo. Sus ojos no muestran sorpresa, como si esa escena fuera parte cotidiana de ese mundo. El balde rueda unos centímetros más, y su contenido se derrama por completo. Un líquido blanquecino y espeso se escurre hasta tocar los colmillos del lobo, y en cuestión de segundos, un sonido sibilante llena el aire. El metal comienza a corroerse. El borde del cubo se ennegrece, burbujea y se deshace como si hubiese sido sumergido en ácido. Los hombres se quedan en silencio, desconcertados. ¿De dónde salió este niño?, murmura uno, mirando a Siepu con creciente desconcierto. Siepu se agacha y observa con calma. Su expresión no es de sorpresa, sino de análisis. Una mano en la barbilla, los ojos entrecerrados, como si acabara de confirmar una teoría. Puede corroer el metal, murmura con voz baja pero firme. Detrás de él, Rena no dice una palabra, pero su mirada lo estudia detenidamente. Esa expresión de seguridad en medio del caos no es la de alguien común. Siepu observa con más atención la sustancia humeante en el suelo. El cadáver del lobo yacía inerte, pero su saliva aún parecía tener vida propia, burbujeando con una amenaza silenciosa. Es saliva de un lobo sombrío, explica Rena, sin inmutarse. Siepu levanta una ceja, sorprendido. ¿Saliva? Asiente con la cabeza mientras su tono se mantiene neutro, como si estuviera hablando de algo cotidiano. Si te cae en la mano, duele. Ten cuidado. Siepu baja la mirada a su palma abierta, llevándola cerca del charco para examinar el vapor. Un leve estremecimiento recorre su rostro. Esa sustancia no era simplemente peligrosa. Era corrosiva, viva, y extremadamente tóxica. Siepu se agacha, observa el líquido corrosivo y murmura para sí mismo, con los ojos brillando de comprensión científica. Si no me equivoco. Lleva una mano a su barbilla, en tono didáctico, mientras señala la saliva con un dedo. Esta saliva contiene principalmente ácido. Específicamente ácido sulfúrico. Reacciona con el magnesio para formar un desplazamiento químico. Sus palabras, tan técnicas como inesperadas, resuenan en el aire. Incluso las personas detrás de él parecen desconcertadas, como si intentaran descifrar un lenguaje prohibido. Rena, impasible como siempre, parpadea y ladea la cabeza con desconcierto. ¿Sulfúrico? Era evidente que en ese mundo la magia lo explicaba todo, pero la ciencia, eso era otro tipo de hechicería para ellos. La confusión aún se palpita en el aire mientras Siepu, satisfecho con su breve clase de química, se da media vuelta y se despide con una sonrisa como si nada. Gracias, dice alegremente, mientras arrastra a Rena del brazo como si fuese su compañera de toda la vida. Los dos hombres musculosos, aún procesando lo que acaba de ocurrir, se quedan paralizados. ¿Quién demonios es este niño?, murmura uno, incrédulo. No lo sé, pero, responde el otro, mirando cómo se alejan. ¿Acaso planea salir por la vejiga? ¿Qué clase de humor negro tienen los niños hoy en día? El ambiente, que hace un momento era tenso y lleno de corrosión, ahora queda impregnado por una nube de desconcierto absoluto. Nadie entiende al forastero, excepto él. El sol se alza sobre la ciudad, bañando las torres del castillo con una luz brillante y engañosamente pacífica. Pero la calma del cielo no se refleja en la tierra. Frente a la imponente puerta de la ciudad, dos guardias firmes vigilan la entrada con armaduras relucientes y lanzas en mano. Sus posturas son rígidas, sus ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Desde la distancia, una voz preocupada resuena en un susurro. Hay guardias en la puerta de la ciudad. No podremos salir. El peso de la realidad cae sobre los hombros de los protagonistas. No importa lo brillantes que sean las murallas o lo despejado que esté el cielo, están atrapados dentro. Y si quieren escapar, no bastará con conocimiento o humor negro. Esta vez necesitarán un plan. A la sombra de un torreón, el joven se arrodilla con calma. Frente a él,
un vaso con un líquido burbujeante y 2 finas varillas de metal en sus manos. ¿Qué estás haciendo?, pregunta ella, curiosa pero cautelosa, sin apartar la vista del portón vigilado al fondo. Sin levantar la vista, él responde con serenidad. Cuando el magnesio reacciona con el ácido sulfúrico, se produce hidrógeno y sulfato de magnesio. Un tenue vapor se eleva desde el vaso, y burbujas de gas emergen a la superficie, brillando bajo la luz que se filtra por el umbral. Hay ciencia en su voz, pero también intención. Él no está improvisando. Está preparando algo. Algo que podría ser su pase de salida. Un aroma penetrante invade el aire. Ella se cubre la nariz con gesto de disgusto, sus mejillas enrojecidas por la mezcla de incomodidad y sorpresa. Huele horrible, susurra entre quejidos, asomando solo los ojos por encima de sus manos. Él, en cambio, no pierde ni un segundo. Arrodillado frente al recipiente, ahora cubierto por un globo inflado parcialmente, alza un dedo como si estuviera en plena clase de laboratorio. Esta parte hay que hacerla rápido. Advierte, concentrado, como si cada segundo marcara la diferencia entre el éxito y el desastre. El gas se acumula. La mezcla burbujea. Y la fuga está por comenzar. Una delgada línea de luz atraviesa la estancia, iluminando apenas el rostro concentrado del chico. Sus manos se mueven con destreza, arrancando tiras de tela de una prenda vieja y desgastada. Después, se usan trozos de tela rasgada como mecha, explica en voz baja, como si estuviera relatando un experimento científico. Rena lo observa con mezcla de asombro y nerviosismo, abrazándose a sí misma mientras contempla el globo que, inflado y tenso, reposa sobre el vaso como si estuviera a punto de explotar. Desde lo alto, las casas parecen maquetas de un juego de mesa. Calles vacías, techos de tejas azules y una sola amenaza inflada y lista en el centro del escenario. Esta distancia es buena, no hay nadie cerca, murmura el Siepú, evaluando con la mirada como un estratega. Ella asiente con nerviosismo, incapaz de apartar la vista de la improvisada bomba atada con una larga mecha de tela. ¿Qué vas a hacer? Él enciende el encendedor. Una llama tímida aparece en su mano. Ahora lo verás, responde, con una calma que no debería existir en ese contexto. La mecha improvisada prende fuego de inmediato, avanzando por el suelo de piedra con un siseo vibrante, como si la ciudad contuviera el aliento. Con el hidrógeno, solo hace falta un poco de fuego, murmura la voz de Siepú, resonando en el eco de las paredes vacías. Y entonces, el fuego serpentea, rápido, inclemente, recorriendo la distancia hasta llegar al globo hinchado que apenas se sostiene sobre su base. Cada paso del fuego es un latido que anuncia algo inevitable. La tensión vibra en el aire, como si incluso los edificios contuvieran la respiración. Un estallido irrumpe como una ola de trueno. La calle se sacude con una explosión violenta y repentina. El aire se ondula, la presión revienta en un estruendo que parece partir el mundo en dos. Fragmentos de tela y metal salen despedidos en todas direcciones, devorados por una nube de fuego y humo. El rugido es ensordecedor. Y sin embargo, él no parpadea. Su rostro permanece sereno, apenas iluminado por los reflejos anaranjados de la detonación. A su lado, la chica lo observa con asombro, envuelta por la magnitud del estruendo, y por la calma que emana de él. Se libera un sonido ensordecedor. Exclama él, casi sin poder escucharse a sí mismo. Todo alrededor tiembla, pero para ellos, el plan apenas comienza. Los cristales estallan en 1000 fragmentos, como si el propio aire hubiera implosionado. Las ventanas tiemblan, las puertas se abren de golpe. La explosión sacude el barrio con una fuerza brutal. Las calles, que hace un instante estaban en calma, se llenan de gritos y confusión. Esto es la explosión de hidrógeno, proclama Siepú con voz de éxito. Los vecinos se asoman a los balcones, cubriéndose los oídos, con el rostro pálido por el susto. Algunos corren sin rumbo, otros tropiezan al salir a la calle. El eco del estallido rebota entre los edificios como un trueno atrapado entre paredes de piedra. La distracción ha sido total. Justo como él lo planeó. Las campanas retumban en lo alto de la torre, desgarrando el aire con su estridente llamado de emergencia. El eco metálico se esparce por toda la ciudad, golpeando los muros, los techos, los corazones. Un guardia,
pálido y con la mirada llena de alarma, tira con fuerza de la cuerda. La bruja del desastre. Grita alguien desde abajo. Seguro fue su ataque mágico explosivo. Las suposiciones vuelan más rápido que el viento. Soldados corren por las almenas, desenfundando espadas y lanzando órdenes. Las calles se llenan de caos, no por el estallido, sino por lo que creen que lo provocó. Ustedes. Rápido, vayan a apoyar. Grita una comandante de cabello rojizo, señalando con firmeza en dirección a la explosión. Su voz corta el aire como una orden divina. Los soldados obedecen sin dudar, desviando su atención hacia el estruendo lejano. Y justo detrás de ellos, dos siluetas se deslizan entre las sombras. Él avanza agachado, cargando su mochila, mientras que ella, cubierta por una capa oscura, se aferra a su espalda, conteniendo el aliento. La explosión había sido ruidosa, efectiva y, sobre todo, oportuna. La ciudad mira hacia el humo. Ellos, hacia la libertad. El viento les golpea el rostro mientras se alejan, ocultos bajo la capa que ondea tras ellos. Los pasos firmes de Siepu no se detienen ni un instante, y Rena, aferrada a su espalda, apenas respira, aún asimilando lo que acaba de presenciar. Divulgación científica, completada, dice él con una sonrisa, como si acabara de aprobar un examen más. Ella lo observa, atónita. Sus ojos aún reflejan las llamas, el estruendo, la reacción explosiva de aquel extraño experimento. Y sin embargo, en su pecho, una chispa de admiración empieza a arder. Detrás de ellos, la ciudad apenas empieza a entender lo que ocurrió. El sol comienza a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Detrás de ellos, la ciudad aún retumba con ecos de confusión, pero ya no importa. Rena observa el horizonte, con la mirada más serena que ha mostrado en días. Sus labios se curvan apenas, y en un susurro que apenas rompe el viento, dice: «Podemos volver a casa». Por un instante, el mundo parece en pausa. Siepu la mira de reojo, sonríe, y sin detener el paso, aprieta un poco más el ritmo. Porque a veces, la ciencia, también puede abrir caminos hacia la paz. Envuelta aún en el abrigo de su compañero, la bruja posa su cabeza contra su cuello con dulzura. Sus ojos brillan, no por la magia, sino por una emoción que apenas comienza a entender. «Mi bestia invocada», susurra con asombro, como si aún no pudiera creerlo. Cierra los ojos, una leve sonrisa se dibuja en su rostro. «Es increíble». Él se sobresalta un poco, confundido por el murmullo inesperado tan cerca de su oído. «¿MMM?» Pero no hay respuesta. Solo un silencio suave, un momento suspendido entre suspiros y destellos. Los ecos aún vibran en el aire cuando unos pasos firmes se acercan a través del humo remanente. Unas botas blancas se hunden ligeramente en el polvo, cada pisada acompañada del crujido leve de la madera resquebrajada. El silencio ha vuelto, pero algo no encaja. ¿De ahí venía el sonido?, pregunta una voz femenina con cautela, como si temiera la respuesta. Las nubes de humo se arremolinan alrededor de sus pies, ocultando momentáneamente lo que yace más allá. Del polvo emergió una figura etérea, como si caminara entre dimensiones. Su silueta, recortada por la luz intensa del fondo, se desplazaba con una serenidad inquietante. El viento jugueteaba con los pliegues de su vestido, y el humo se apartaba a su paso como si reconociera su presencia. «Parece que», murmuró con una sonrisa apenas perceptible. Sus ojos dorados destellaban como soles encapsulados en un cielo nocturno. Rena ha invocado a un lindísimo ser muy, muy especial. Sus palabras no eran para nadie en particular. O quizás sí, para alguien que aún no lo sabía. El brillo en sus pupilas aumentó mientras juntaba las manos con dulzura, en un gesto casi reverente. Realmente, era la primera vez que alguien hablaba de él con esa mezcla de ternura y peligro latente. Como surgidos de un reino de pesadillas antiguas, 5 bestias colosales irrumpieron con un rugido que partía el aire. Sus ojos resplandecían como relámpagos azules, y sus fauces abiertas mostraban colmillos capaces de desgarrar la voluntad de cualquier guerrero. La tierra temblaba bajo sus arpas, mientras una energía primal, casi sagrada, los envolvía en una furia contenida. En medio de ellos, impasible y serena, ella sonreía. Las criaturas no la atacaban. La protegían.
como si su sola presencia les bastara para doblegar su fiereza. «Quiero hacer lo mío», susurró con una ternura tan inquietante como su poder. Sus palabras no eran una orden, eran un deseo. Y cuando los deseos de alguien así se pronuncian, el mundo tiembla en respuesta. Si esta narración te ha gustado, recuerda apoyar el canal con tu suscripción, un pulgar arriba y tus comentarios, que siempre nos motivan a seguir creando. Comparte este video con otros amantes de las buenas historias. Muy pronto volveremos con nuevas emociones y giros inesperados que no querrás perderte. Quédate con nosotros, la aventura continúa.